Lo último que habíamos visto fue la muerte de los primogénitos, o sea, la 10ª plaga. Ya Dios le avisa al faraón que morirán. Recordemos, Israel es el pueblo primogénito de Dios y por lo tanto no puede estar sometido por el pueblo de egipcio, que no es primogénito. Entonces, lo que hay en el fondo de toda esta cuestión de la muerte de los primogénitos. Vale, pues vamos al capítulo, estábamos en el Éxodo, capítulo 12, y leamos el versículo 29. En medio de la noche mató Yahvé a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todos los primogénitos de los animales. O sea, recordemos que Dios había avisado a través de Moisés que ocurriría esto, que morirían los primogénitos. Pero conviene recordar el versículo 12, en el capítulo 12, el versículo 12. Esa noche pasaré yo por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los animales, y castigaré a todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Morirán los primogénitos y de esta manera, dice Dios, hará justicia, castigaré a todos los dioses de Egipto. Es decir, ¿qué pasó aquella noche? Los exegetas intentan analizar, estudiar, a ver qué pudo pasar. Evidentemente pudo haber sido una epidemia en la que mueren muchos. Pero el detalle de que se trate de los primogénitos precisamente, y de que de esta manera Dios vaya a hacer justicia, Dios vaya a castigar a los dioses de Egipto. Recordemos que desde la mentalidad del faraón, desde la mentalidad del pueblo egipcio y también del pueblo hebreo, el que un pueblo fuera fuerte, etcétera, era señal de que sus dioses eran fuertes, dioses, digamos, importantes. En cambio, el pueblo hebreo estaba subyugado, sometido por el pueblo egipcio. Por lo tanto, en la mentalidad era pues que los dioses egipcios eran más importantes, más fuertes que el Dios de los hebreos. Por esto, aquella especie de desafío del faraón, ¿y quién es Yahvé? Para que yo le haga caso. Bien, entonces, muchos exégetas llegan a la conclusión de que seguramente lo que pasó aquella noche fue lo siguiente. Un culto es una celebración a los dioses por parte de los primogénitos y propio también de la época, digamos, cósmica, o sea, de la época del momento del tiempo, de la primavera. Entonces, era un acto de culto en el que se reunían los primogénitos fundamentalmente, podríamos decir hoy una fiesta de juventud, en la que tiene un sentido religioso, de culto, y por lo tanto se celebra en los templos de los dioses. Recordaremos que se les dijo a los hebreos que no salieran de sus casas, ¿se acuerdan? Se había de marcar, señalar con la sangre del Cordero Pascual las puertas y debían permanecer dentro, no salir. Si salían, ¿a qué podrían salir? Pues a la fiesta de los jóvenes. No debían salir. Por lo tanto, hay además otra cosa más. San Jerónimo hace alusión a una tradición judía que se transmitía, según la cual aquella noche hubo truenos, relámpagos, es decir, una gran tormenta, un terremoto, y se destruyeron algunos templos. La idea de que Dios hizo justicia de los dioses se repite también en el libro de los Números. Si quieren, fíjate, podemos leer capítulo 33, versículo 4. Los egipcios estaban sepultando a sus primogénitos que había herido Yahvé entre ellos, haciendo así justicia contra sus dioses. De nuevo se relaciona la muerte de los primogénitos con que Dios hizo justicia de sus dioses. Por lo tanto,
Parece que lo que ocurrió aquella noche fue pues una fiesta de la juventud en la que estaban reunidos en los templos de sus dioses. Hay un terremoto, una tormenta, rayos, etcétera, y hay una catástrofe. Y como consecuencia, pues mueren muchos, es decir, se destruyen los templos y mueren muchos de aquella juventud que estaba celebrando. Mientras tanto, los hebreos, pues estaban en sus casas preparando para comer la Pascua. Recuerden que el cordero debían comerlo solo asado, nada de entretenerse en guisarlo, y debían comerlo ya de pie, preparados con la túnica ceñida y con el bastón en la mano para salir corriendo. Por lo tanto, la muerte de los primogénitos va a ser la ocasión para que, por una parte, los israelitas quedan salvos, porque no han salido, y los egipcios mueren, los jóvenes egipcios mueren, haciendo Dios justicia de los dioses. O sea, parece que de esta manera queda bastante comprendida toda esta serie de textos. Como consecuencia de este acontecimiento, fijémonos, luego volveremos otra vez al capítulo 12, vamos al capítulo 13, y fijaos en los versículos 1 y 2, en principio. Seguiremos leyendo después del 11 al 16. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, todos los primogénitos de los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, míos son. O sea, fijémonos, Dios, como consecuencia de este hecho, pide a los israelitas que todo primogénito será consagrado a Dios, es de Dios, pertenece a Dios. Pero fíjense, son las primicias del seno materno. Pues, por lo tanto, se trata de los primogénitos de la madre, que no siempre coinciden con ser el primogénito del padre. Porque, por ejemplo, fijémonos en el libro del Deuteronomio, seguiremos leyendo aquí, en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando un hombre tenga dos mujeres, la una amada, la otra aborrecida, si la amada y la aborrecida le dieran hijos y el primogénito fuera de la aborrecida, el día en que distribuya sus bienes entre sus hijos, no podrá dar a los hijos de la amada el derecho de primogenitura, con preferencia al de la aborrecida si éste es el primogénito, mas habrá de reconocer por primogénito al hijo de la aborrecida, dándole de sus bienes 2 tantos, porque es el primogénito de su robustez, y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea, fijémonos cómo la Biblia, por lo tanto, distingue entre el primogénito del padre y el primogénito de la madre. El primogénito del padre, en ese texto que hemos visto del Deuteronomio, caso de un hombre que tenga 2 mujeres y que a una la ame más que a la otra. La tendencia natural sería darle el derecho de primogenitura al hijo de la amada. Pero la ley decía, si el primogénito es el hijo de la aborrecida, él es el que tiene el derecho de primogenitura. Por lo tanto, tiene doble herencia de los hermanos y comparte la autoridad del padre. Sin que no le puede dar ese derecho de primogenitura a la amada. Tenemos, por lo tanto, el caso del primogénito del padre, porque evidentemente, si son 2 mujeres y las 2 le dan hijos, estos 2 hijos son primogénitos de la madre, pero solo uno es primogénito del padre. No sé si vemos la diferencia entre ser primogénito del padre y ser primogénito de la madre. ¿Lo ven claro o no? Sí. Vale. Bien, pues entonces volvemos al capítulo 13 del Éxodo y leámoslo ahora los versículos del 11 al 16. Cuando te haya introducido Yahvé en la tierra de los cananeos, como lo juró a tus padres, y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo cuanto abre la vulva, y de todo primer parto de los animales que tengas, el macho lo consagrarás a Yahvé. El del asno lo redimirás por un cordero, y si no lo redimes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito humano de entre tus hijos. Y cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿qué significa esto?, le dirás:
Con su poderosa mano nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de la servidumbre. Como el faraón se obstinaba en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los primogénitos de los hombres hasta los primogénitos de los animales. Por eso yo sacrifico a Yahvé todo primogénito de los animales y redimo todo primogénito de mis hijos. Esto será como una señal en tu mano, como un recuerdo a tus ojos, porque fue con su poderosa mano como nos sacó Yahvé de Egipto. O sea, fijémonos que la ley era, en el momento que ya estuvieran establecidos en su tierra, todo primogénito pertenece a Dios, tanto de los hombres como de los animales. Y entonces, fijémonos que la legislación era, si se trataba de un primogénito de animal, si ese animal era puro, recordemos que los judíos distinguían entre animales puros y animales impuros. Los animales puros no se podían comer, ni tampoco se podían ofrecer a Dios. Por lo tanto, si era un animal impuro, no se le podía ofrecer a Dios. Los animales puros sí, debían consagrarse a Dios. Pero, ¿qué se hacía entonces con ese animal impuro? Como no se podía ofrecer a Dios, había que desnucarlo. ¿Y por qué desnucarlo? Porque si se mataba con derramamiento de sangre, podría parecer un sacrificio a Dios. ¿Lo ven, no? En cambio, si se desnucaba, pues no había derramamiento de sangre y no se había ofrecido a Dios. ¿Y qué se hace cuando se trata del primogénito de los hombres? Fijémonos que esto tiene un profundo significado. Después lo vamos a intentar analizar. El primogénito de los hombres, es decir, los hombres primogénitos, pertenecían a Dios. Pero Dios se escogió para ello, para ofrecerle a Dios, para servir a Dios, la tribu de Leví. Por lo tanto, esos primogénitos no se podían dedicar al culto de Dios. ¿Qué había que hacer con ellos? Había que rescatarlos, había que redimirlos. ¿Cómo? Ofreciendo en su lugar un animal. Entonces ya quedaba liberado de esa pertenencia a Dios. No sé si lo ven. Recordemos cuando el niño Jesús es presentado en el templo. Se lleva un animal, como que se trataba de una familia pobre, pues llevan un animal, digamos, de poco valor, llevan 2 pichones. Pero era para que Cristo, digamos, como primogénito de la madre, quedara rescatado. Aunque en realidad, fijémonos que Jesús es a la vez, espero que me entiendan, que yo me sepa explicar, Jesús es a la vez primogénito del Padre, Dios, y primogénito de la Madre, María. Como primogénito del Padre, es el mayor entre muchos hermanos. Fíjense en Romanos capítulo 8, el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. De esta manera Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Todos los bautizados, incorporados en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, San Pablo saca la conclusión de que lo que Dios quiere es que vayamos reproduciendo la imagen de nuestro hermano mayor, Jesús. Y como tal, tiene el derecho a la primogenitura. Fijémonos nuevamente en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y el 18 vuelve a repetir lo mismo, más o menos. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Y era el 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía en todas las cosas. Como hijo primogénito del Padre Dios, entre muchos hermanos, tiene la primacía y por lo tanto es la cabeza. Es el primero en resucitar de entre los muertos y será el que, tiene la autoridad suprema compartida junto con el Padre, digámoslo así. Por lo tanto, fijémonos que en el caso de Jesús, teniendo en cuenta
todo este significado de los primogénitos, le comprendemos mejor cuál es el papel de Jesús entre nosotros. Es el primogénito del Padre, pero también es el primogénito de la Madre, es el consagrado a Dios. Es verdad que, puesto que no pertenecía a la tribu de Leví, de acuerdo con la legislación judía, fue rescatado, pero en realidad no fue rescatado, no sé si me explico, ¿no? Ante Dios no, él fue el consagrado con mayúscula a Dios y que por lo tanto nos liberó a todos del pecado. El que es el sumo sacerdote, el intermediario entre Dios y nosotros. La carta a los Hebreos nos lo explica muy bien, ¿eh? Por lo tanto, conociendo el sentido de por qué Dios exige los primogénitos, fijémonos que todo esto es una manera de irnos preparando para entender la figura de Jesús, el primogénito, el consagrado a Dios por antonomasia y el que ocupa la primacía en todo sentido, sobre todos los hermanos, que somos todos los hombres que nos unimos a Jesús. Y todo esto ocurrió precisamente por eso murieron los primogénitos. En el libro de los Números, podemos leer otra vez el capítulo 8, el versículo 17 y 18. Pues todo primogénito de los hijos de Israel es mío, lo mismo lo de los hombres que los de los animales. El día en que herí todos los primogénitos de la tierra de Egipto me los consagré y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, ellos son los que actúan en lugar de los primogénitos de los hombres. De hecho, repito, Jesús es el que realmente encarna esta misión de pertenecer totalmente a Dios y que atrae, sirve de intermediario entre Dios y nosotros. Es el sumo y eterno sacerdote. Volvemos otra vez al capítulo 12 del Éxodo y leamos los versículos 30 al 32. El faraón se levantó de noche, él, todos sus servidores y todos los egipcios, y resonó en Egipto un gran clamor, pues no había casa donde no hubiera un muerto. Aquella noche llamó el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: Id, salid de en medio de nosotros, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Yahvé como habéis dicho. Llevad vuestras ovejas y vuestros bueyes, como habéis pedido. Idos y dejadme. O sea, finalmente, aquella noche, tras la muerte de los primogénitos, el faraón se levanta y urge a los israelitas que se vayan. Evidentemente, él no pensaba que no iban a volver, en aquel momento no se lo planteaba. Ante esa situación de desesperación, podríamos decir, les dice: marcharos ya. Y veremos que los mismos egipcios le apremian que se vayan y que vayan a sacrificar a sus ídolos, a su Dios. Y ya no le ponen ningún tipo de reserva, no se quiere dejar con nada, llevaros vuestros chicos, vuestras mujeres, vuestros animales y marcharos ya, y dejadme. Por consiguiente, tienen que darse prisa y marcharse los israelitas. Continuemos los versículos 33 al 36. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa para que salieran de su tierra, pues decían: vamos a morir todos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fermentara, y envolviendo en sus mantos las artesas que la contenían, se las echaron al hombro. Los hijos de Israel habían hecho lo que les dijera Moisés, y habían pedido a los egipcios objetos de plata y oro y vestidos. Yahvé hizo que hallaran gracia a los ojos de los egipcios, que accedieron a la petición, y se llevaron aquellos los despojos de Egipto. Sabemos que todo el pueblo egipcio le apremia que se vayan ya. Ante un acontecimiento como aquel, le urgen que se vayan. Con lo cual, no les da tiempo a que la masa del pan que tenían no pudo fermentar. Por consiguiente, se lo tuvieron que llevar tal cual y cocerlo tal cual. Por esto es pan sin fermentar, es pan ácimo. Y
Por esto también Moisés les dijo que estuvieran dispuestos, ya calzados, la túnica ceñida, de pie, y que se lo comieron deprisa. Por consiguiente, todo el pueblo finalmente el pueblo hebreo consigue salir. Pero, ¿cómo tenemos que entender esto de que los israelitas les pidieron a los egipcios objetos de plata y de oro y vestidos que se llevaron? Fijémonos que el pueblo se los dio con gusto, el pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque los hebreos iban a celebrar la fiesta a su Dios. Lo que no pensaban es que no se lo iba a devolver. Pero eso lo hicieron porque, digamos, Dios se lo dijo que lo hiciera. Pero no olvidemos que los egipcios también tenían los hebreos también tenían cosas de valor que dejaban allí, en sus casas, sus inmuebles. Todo lo que tenían en casas allí se quedaba. Por lo tanto, si tenemos en cuenta además que todo es de Dios, y que esos objetos de oro y de plata luego les va a servir para cuando hagan los objetos de culto durante la travesía del desierto. Pues el pueblo gozoso, contento, les da todos sus objetos, y los hebreos, nos dice, se llevaron aquellos los despojos de los egipcios. Siempre, fíjese, en el fondo tiene la idea de que el pueblo de hebreo ante Dios tiene primacía. Es el primogénito. Bien, volvemos y leemos los versículos 37 al 39. Partieron los hijos de Israel de Ramesés para Sucot en número de unos 600.000 infantes, sin contar los niños. Subía además con ellos una gran muchedumbre de toda suerte de gentes, y muchas ovejas y bueyes, y muy gran número de animales. Cocieron bajo la ceniza la masa que habían sacado de Egipto, e hicieron panes ácimos, pues la masa no había podido fermentar por la mucha prisa que para salir les daban, y ni para comer pudieron preparar nada. No pudieron preparar nada, tuvieron que salir rápido. Pero observen un detalle. No solamente salen los hebreos, se nos dice que junto con ellos subía gran muchedumbre de toda suerte de gente. Es decir, subieron personas que no eran judías, que no eran hebreas, no eran descendientes de Jacob. Posiblemente personas que estaban descontentas también en Egipto y que se unieron al pueblo hebreo para salir de Egipto. Pero se nos dice que salieron de Ramsés hacia Sucot. Sucot significa campaña, pero no se sabe exactamente localizar en qué lugar concreto estaba Sucot. Pero se nos dice que salieron 600.000 infantes. Esto parece que es un número excesivo. Y si tenemos en cuenta que lo que se ha traducido por 1000 puede también significar familias, parece más razonable que se trate de 600 cabezas de familia. Y además, todos esos otros no hebreos, no descendientes de Jacob, repito, que salen juntamente con ellos. Y se llevan además ovejas, bueyes y gran cantidad de animales. Y podemos imaginarnos, si nos situamos en aquel momento en los hebreos, el gozo, la ilusión, al mismo tiempo el misterio, pero la confianza con que salen. De alguna manera, diríamos, habían visto la mano de Dios, habían visto la protección de Dios y habían comenzado a creer en Dios, habían comenzado a creer a Dios. Y por lo tanto marchan llenos de ilusión. Al frente de ellos va Moisés. Y podemos continuar los versículos 40 al 42. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. En aquel mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Yahvé,
Aquella noche en que salvó Yahvé a Israel y le sacó de la tierra de Egipto será noche de vigilias a Yahvé, y con vigilias a Yahvé las celebrarán todos los hijos de Israel por todas sus generaciones. Observen cómo se va insistiendo que estos acontecimientos deben tenerse en cuenta, deben celebrarse a través de las generaciones. Son acontecimientos de suma importancia. Esa noche en la que Dios ha velado, ha vigilado, ha cuidado del pueblo de Israel y por lo tanto han conseguido salir después de 430 años en Egipto. Y repito, salen pues con mucha ilusión. Continuemos, 43 al 50. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: esta es la ley de la Pascua, no la comerá ningún extranjero. Al siervo comprado al precio de plata le circuncidarás y la comerá, pero el adventicio y el mercenario no la comerán. Se comerá toda en casa, y no sacaréis fuera de ella nada de sus carnes, ni quebrantaréis ninguno de sus huesos. Toda la asamblea de Israel comerá la Pascua. Si alguno de los extranjeros que habite contigo quisiera comer la Pascua de Yahvé, deberá circuncidarse todo varón en su casa, y entonces podrá comerla como si fuera indígena, pero ningún incircunciso podrá comerla. La misma ley será para el indígena y para el extranjero que habita con vosotros. Todos los hijos de Israel hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, fijémonos un detalle muy interesante. La Pascua, que deben celebrar año tras año, recordando este acontecimiento, solo la pueden comer los circuncidados. Un extranjero que no se haya circuncidado no lo puede comer. Y si quiere comerlo, se ha de circuncidar. ¿Y qué significa esto? Fijémonos que la circuncisión era la señal externa de entrar a formar parte del pueblo de Dios. Y todo lo que se ha escrito, repito, dice San Pablo, se ha escrito para nuestra enseñanza. ¿Y qué nos dice esto? Pues que el nuevo pueblo de Dios somos los bautizados. Y la Pascua que celebramos, ¿se acuerdan? Nos había dicho San Pablo, nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor. Nosotros celebramos la Pascua con la Eucaristía. Luego, ¿qué nos está diciendo? Que solo puede participar de la Eucaristía los que tengan la vida nueva. ¿Captan o no? Hemos de estar bautizados para poder comulgar. Y no solamente estar bautizados, hemos de estar en gracia. Recuerden que San Pablo dirá en la carta a los Corintios que cada uno se examine antes de acercarse a comulgar, porque si no puede comer y beber su propia condenación. Es decir, tenemos esta imagen en el Antiguo Testamento y la realización de la imagen en el Nuevo Testamento con Cristo. Para comer la Pascua hay que estar circuncidado, hay que tener ese signo externo de pertenecer, de haberse decidido a pertenecer al pueblo de Israel. En la nueva Pascua hemos de estar bautizados y mantener la vida que se nos dio en el bautismo, porque a un muerto no se le alimenta. Por lo tanto, fijémonos que los incircuncisos no pueden comer la Pascua. Tenemos que recordarlo, que a veces yo creo que se toma la comunión de una manera muy a la ligera y no se le toma el peso, que no es una galleta, que es a Cristo, nuestra Pascua, que ha sido inmolada y que se ha entregado libre, voluntariamente para salvarnos. Hemos de ser conscientes de que estamos recibiendo, de a quién estamos recibiendo y en qué actitud Él viene a nosotros. ¿Con qué actitud vamos nosotros a recibirlo? Tendríamos que planteárnoslo. Repito, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Y esta es la voluntad de Dios. Y se nos dice en el versículo 50 que todos los hijos de Israel hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón.
Y aquel mismo día sale el pueblo de Israel libre ya de Egipto. Pero ahora nos encontramos con la siguiente situación. Evidentemente, la intención de Moisés y de Aarón y de los israelitas era no volver, era continuar hasta la tierra prometida, hasta Canaán. Pero recordemos que estaba por medio el Mar Rojo. Entonces, cuando se nos relata esto, cuando ocurrió todo esto, no estaba el canal de Suez. Por lo tanto, se podría pasar de Egipto al Sinaí por la parte norte, y de esta manera no había que cruzar el mar. Y era el camino que normalmente pues seguían los comerciantes y todos los que iban hacia parte de Asia, o venían de la parte de Asia, ¿no? Pero allí había caminos, había lugares de descanso, había fuentes, es decir, un camino pues preparado para que se pudiera pasar. Pero allí también había soldados egipcios. Por lo tanto, por allí no les convenía ir. Creo que esto lo vemos, ¿no? Esta es la situación en la que ahora se encuentran Moisés y Aarón, que llevan consigo a este pueblo, con todos. Fijémonos que no iban preparados para enfrentarse a ninguna lucha. Van indefensos. Vamos a continuar, capítulo 13, versículos 17 al 19. Lo que se refiere a los primogénitos lo dejamos. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, no le condujo Yahvé por el camino de la tierra de los filisteos, aunque más corto, pues se dijo, no se arrepienta el pueblo si se ve atacado y se vuelva a Egipto. Hízole Yahvé rodear por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel subían en buen orden desde Egipto. Moisés había recogido los huesos de José, pues había hecho jurar José a los hijos de Israel que cuando Yahvé los visitara se llevaría consigo sus huesos lejos de allí. El plan de Dios no era que el pueblo se enfrentara a los egipcios, sino ese pueblo no estaba preparado, y no solamente no estaba preparado militarmente, no estaba preparado como pueblo. Es decir, fijémonos que los hebreos en este momento no tenían conciencia de pueblo, era un conjunto de tribus, incluso todas estas otras personas que se habían unido a ellos, un conglomerado de gente, pero no tenían la conciencia de pertenecer a un pueblo, ni de constituir un pueblo. Esa conciencia se va a formar a través del desierto, sufriendo y disfrutando juntos de todo lo que significa ese paso. Van adquiriendo la conciencia de que forman una unidad, un pueblo. Por lo tanto, Dios no los lleva por la tierra, por esa parte que iba, digamos, que todavía estaba unido y que pasaba por la tierra de los filisteos. No. Y por lo tanto, ¿qué hace? Les hace retroceder hacia el sur para encontrarse con el Mar Rojo. Con lo cual se van a encontrar con que por medio está el mar. Pero recordemos que Moisés, cuando tuvo que huir del faraón, la situación era la misma, tampoco podía ir por el camino donde estaban los soldados, lo estaban buscando para matarlo. Posiblemente pasó por el mismo sitio donde ahora va a llevar al pueblo. Ahora lo iremos viendo. Y por lo tanto, pues repito, se van hacia el sur. Nos da el detalle de que Moisés, cumpliendo los deseos de José de 4 siglos antes, recoge efectivamente los huesos de José y se los lleva con ellos. Los llevará a la tierra prometida. Continuemos, versículos 20 al 22. Partieron de Sucot, acamparon en Etam, al extremo del desierto. Iba Yahvé delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego, para alumbrarlos y que pudiesen así marchar lo mismo de día que de noche.
La columna de nube no se apartaba del pueblo de día ni de noche la de fuego. Se nos dice que Yahvé iba delante de ellos y había una columna de nube y por la noche era una columna de fuego, con lo cual les indicaba a los hebreos la dirección hacia dónde iban y si había que parar o había que caminar. ¿Pero qué significa todo esto? ¿De qué manera iba Dios delante de ellos? Y es muy importante esto. Fijémonos que Dios iba delante del pueblo en la figura de Moisés. Moisés es el representante de Yahvé, pero efectivamente era Yahvé el que les llevaba. No sé si os dais cuenta. O sea, no es una manera de hablar, es una realidad. Dios conducía al pueblo, repito, a través de Moisés. Y lo mismo ocurre entre nosotros. Dios conduce al pueblo a través de las autoridades que Él nos ha dado, especialmente a través del vicario de Cristo. Por lo tanto, realmente es Dios el que nos lleva, el que nos conduce. De ahí la importancia de seguirle, de obedecerle. Pero, ¿qué es esa columna de nube o de humo y esa columna de fuego? Fijémonos que era normal que los ejércitos, cuando tenían que ir por un desierto o por una gran llanura, pues junto al grupo de mando llevaban un fuego portátil que producía mucho humo. De esta forma, esa columna de humo indicaba, repito, a los soldados si había que parar y si había que ponerse en marcha y en qué dirección. Y ese fuego, por la noche, se deja ver el fuego. No se ve el humo, pero se ve el fuego. Entonces, posiblemente Moisés hizo eso. Junto al grupo dirigente, a Moisés, a Aarón y los que dirigían, pues llevarían ese fuego portátil. Pero repito, fijémonos lo que es la cosa material en sí y lo que es la fe. Que la fe no es una ilusión o una poesía, es una realidad, pero que no se ve. Es decir, eran conscientes de que era Dios quien les conducía y les indicaba en qué dirección había que ir, cuándo había que parar, etc. Y el pueblo, consciente de que Dios les lleva, continuaba. Seguían este camino que le iba marcando. Sigamos versículos, capítulo 14, versículos 1 al 4. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel que cambien de rumbo y vayan a acampar en Piahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal-Zephón. Allí acamparéis cerca del mar. El faraón se dirá respecto de los hijos de Israel: andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá, pero yo haré brillar mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Hicieron así los hijos de Israel. Se fijan en la táctica de Dios. Le hace que vuelvan y que, yendo hacia el sur, de alguna manera se ponga al alcance del faraón. Se nos dice que el faraón se arrepentirá de haberlos dejado marchar y, endureciendo su corazón, los perseguirá. Pero Dios manifestará su gloria y el pueblo egipcio tendrá que reconocer que efectivamente es Dios quien les conduce, es Dios quien les lleva. Y los israelitas hicieron lo que Dios les dijo, cambiaron de rumbo y se fueron hacia el sur. Continuemos, versículos 5 al 9. Anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, y el corazón del faraón y el de sus servidores se trocaron en orden al pueblo y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho dejando salir a Israel y privándonos de sus servicios? El faraón hizo preparar su carro y llevó consigo a su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y jefes para el mando de todos. Yahvé endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y el faraón persiguió a los hijos de Israel, pero estos habían salido con muy alta mano.
Los egipcios llegaron en su persecución al lugar donde acampaban cerca del mar. Todos los caballos de los carros del faraón, sus caballeros y su ejército los alcanzaron en Piahirot, frente a Baal-Sefón. Vale, o sea, hagámonos la composición del lugar. El faraón, cuando ve que efectivamente los hebreos se han marchado y que no se van por el camino que sería lo normal para llegar al desierto, que habría sido por la parte norte, donde, como digo, había fuentes, había lugares de descanso, etc., sino que están yendo hacia abajo, hacia el sur, y que por lo tanto el faraón debía pensar: están perdidos, no conocen el camino, y ahora están atrapados entre el mar. Por consiguiente, además se lo dicen, han huido, y el faraón, nos dice el texto, Dios endureció el corazón del faraón. Nos encontramos esta expresión que se ha repetido tantísimas veces. Es decir, el faraón vuelve a olvidar que es Dios el que los lleva, vuelve a olvidar que es Dios el que quiere que los deje ir, y todavía piensa que Él es más fuerte y que lo puede impedir. Y por lo tanto, fijémonos que además es una desproporción enorme. Va un pueblo sin defensa ninguna, con animales, con niños, es decir, un pueblo totalmente indefenso. Y él organiza todo un ejército, con sus carros, con sus caballos, con sus mejores jinetes, es decir, el fuerte, el que está seguro de que los va a aplastar y que no se los va a dejar escapar. ¿Qué hemos hecho? Se quedan sin mano de obra. Y por lo tanto, se van a perseguirlos. Y precisamente, fijémonos que esto fue sin duda alguna una prueba terrible para el pueblo y para el mismo Moisés. Porque el faraón justamente los alcanza cuando ellos están acampados en Piahirot, frente al mar, y los hebreos, los egipcios, se le acercan. Por lo tanto, el pueblo hebreo está entre los egipcios y el mar. En esa situación, Moisés sí sabía lo que estaba haciendo, pero el pueblo no. Entonces, es muy razonable que tuvieran la tentación de la desesperación, que es lo que vemos. Pero vuelvo a repetir, tienen esa tentación y consienten en esa tentación porque todavía no creen a Dios. Todavía no son conscientes de que es Dios el que les lleva, es decir, les falta fe. Y es importante este detalle, que seamos conscientes. En muchos problemas, en muchas situaciones duras, lo pasamos peor por falta de fe. La confianza en Dios, la seguridad de que Dios está con nosotros, tenía que darnos paz. Porque Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, lo dice San Pablo. El faraón se acercaba. Los hijos de Israel, alzando los ojos, vieron a los egipcios marchar contra ellos, y llenos de terror clamaron a Yahvé, y dijeron a Moisés: ¿es que no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto a morir? ¿Qué es lo que has hecho con sacarnos de Egipto? Fijémonos el contraste, la fe y la confianza ciega de Moisés en Dios. Está seguro, conoce a Dios, ama a Dios, y sabe que Dios no le va a fallar. Y por lo tanto, ante la reacción del pueblo, que ve lo que humanamente hablando habríamos visto nosotros, una situación que no hay escape, delante del mar, detrás de los egipcios con todo su ejército, y nosotros aquí indefensos. La fe de Moisés: estad tranquilos, confiad, vosotros no hagáis nada, Dios combatirá por vosotros. Es decir, en esta situación nosotros no podemos hacer nada, lo tiene que hacer Dios. Y Dios no nos va a fallar. Esa es la confianza ciega de Moisés. Y efectivamente así fue. Veamos lo que hace pues Moisés, versículos 15 al 18. Yahvé dijo a Moisés: ¿a qué estos gritos? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Tú alza tu cayado y tiende el brazo sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por el medio en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren también detrás de ellos, y haré brillar mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército, sus carros y sus caballeros. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé, cuando el faraón, sus carros y sus caballeros hagan resplandecer mi gloria.
Bueno, fijémonos que esta situación evidentemente pondrá de manifiesto el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. Por lo tanto, le dice tranquilamente: yo endureceré el corazón, él os seguirá, os perseguirá y yo me colmaré, manifestaré mi gloria, manifestaré en quién soy, que es lo que se había cuestionado el faraón. Seguimos hasta el versículo 22, 19 al 22. El ángel de Dios que marchaba delante de las huestes de Israel se puso detrás de ellas. La columna de nube que iba delante de ellos se puso detrás, entre el campo de los egipcios y el de Israel, y se hizo tenebrosa y sombría toda la noche, y las dos huestes no se acercaron una a otra durante toda la noche. Moisés tendió su mano sobre el mar e hizo soplar Yahvé sobre el mar toda la noche un fortísimo viento solano que le secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar a pie enjuto, formando para ello las aguas una muralla derecha e izquierda. Es decir, fijémonos la maniobra de Moisés, iluminado por Dios. Él, con este fuego portátil, se coloca entre el campo de los egipcios y el campo de los hebreos. Ese humo intenso, fijémonos que se nos dice que hay un viento fuerte que viene de la parte de oriente, hace que el humo y el fuego vaya sobre el campo de los egipcios, con lo cual no pueden ver lo que está pasando en el campo hebreo. Sin duda alguna, si Moisés llegó allí y se paró allí, es porque sabía, pensemos que el Mar Rojo entonces no tenía la profundidad que tiene ahora, sino que había vados, había uno en parte más alto, es decir, tuvieron que ahondar para que puedan pasar barcos. Pues allí, sin duda alguna, había un vado, y hay un viento impetuoso que coincide con el momento en el que baja el mar, y por lo tanto hace que al bajar el mar con la fuerza además del viento, ese vado quede seco. Y por lo tanto Moisés no toca el mar, señala con la vara. A los israelitas, que podemos imaginarnos, se pusieron en marcha bien calladitos, porque tenían detrás los egipcios. Por lo tanto, los hebreos pasan por el mar seco, por cuanto ha bajado el mar, naturalmente baja siempre, y el viento lo ha hecho bajar más. Y por consiguiente, además, Moisés les ha indicado el lugar concreto del vado. Si se desvían del vado, también se encuentra con el mar. Cuando ya casi están pasando los hebreos, el último que pasa es Moisés y el grupo de los dirigentes con el humo, con el fuego, es cuando los egipcios se dan cuenta. Intentan perseguirlos. Podemos terminar leyendo los versículos del 23 al 30. Los egipcios se pusieron a perseguirlos, y todos los caballos del faraón, sus carros y sus caballeros entraron en el mar en seguimiento suyo. A la vigilia matutina miró Yahvé desde las nubes de fuego y humo a la hueste egipcia y la perturbó. Hizo que las ruedas de los carros se enredasen unas en otras, de modo que sólo muy penosamente avanzaban. Los egipcios dijeron entonces: «Huyamos ante Israel, que Yahvé combate por él contra los egipcios». Pero Yahvé dijo a Moisés: «Tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se reunirán sobre los egipcios, sus carros y sus caballeros». Moisés tendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado ordinario, y los egipcios en fuga dieron en él, y arrojó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, caballeros y todo el ejército del faraón, que habían entrado en el mar en seguimiento de Israel, y no escapó uno solo. Pero los hijos de Israel pasaron a pie enjuto por en medio del mar, formando para ellos las aguas una muralla derecha e izquierda. Aquel día libró Yahvé a Israel de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Es decir, como vemos, la situación se puede entender perfectamente. Una vez que han pasado los hebreos, que ya pasa Moisés con el fuego y por tanto con el humo, ellos se dan cuenta que se les escapa y se ponen a perseguirle. Pero es fácil, porque no olvidemos que el humo iba hacia ellos, es fácil que se desviaran con su precipitación de seguirle, se desviaran del vado. Las ruedas de los carros pesados se van atascando en la arena húmeda del mar.
Con lo cual sube el mar, puesto que vuelve a subir el mar naturalmente, y los cubre. ¿Y qué tenemos que entender de aquello de que mientras pasaron los hebreos, el mar formaba muralla a derecha, izquierda? Fijémonos que esto es una manera poética de describir, de una manera más elocuente, digamos, más formidable, lo que hizo Dios. Pero no se trata, nos ha ido describiendo. Hay un viento fuerte, hay un momento del bajamar y hay un vado. Por lo tanto, pasan en aquel momento, en aquella circunstancia en las que cualquiera podía haber pasado. ¿Qué ocurre? Pues que, repito, los egipcios, cuando se dan cuenta, ya es tarde, ya empieza a subir el mar. Con su precipitación, repito, fácilmente se desviaron. El hecho es que cuando subió el mar, pues los cubrió. Y lo importante es lo que dice el versículo 30. 31. Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con Egipto, y el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Es decir, fijémonos, lo importante es esto, que ellos vieron. Y cuando dice que ellos vieron, no se refiere solamente a que vieron los cadáveres y a que vieron lo que había ocurrido, sino que se trata de una visión de fe. Comprendieron, creyeron realmente que era Dios quien los estaba librando, que era Dios quien los estaba conduciendo. Y por lo tanto temieron a Yahvé, es decir, creyeron a Yahvé y creyeron en Moisés. En este momento, todos contentos y habían visto la mano de Dios, pero todavía su fe era muy frágil, muy infantil. Su estancia en el desierto les ayudará a madurar. Pero bueno, esto ya lo veremos otro día. Lógicamente, como consecuencia, también lo veremos también, hay un canto de acción de gracias por este acontecimiento. Lo tenemos en el capítulo 15 de este libro del Éxodo. Y por hoy ponemos punto final.